Este bautismo que ustedes acaban de ver, lo hemos celebrado hoy mismo, esta mañana, en la ciudad de La Coruña, ciudad en la que estuvimos hace poquito con nuestro hermano Armando y Sonia, que les llevamos para que vieran un poquito de la ciudad y sobre todo el faro más antiguo del mundo, la Torre de Hércules, que se construyó en el tiempo de los romanos, en el siglo I después de Cristo. Justamente cuando estaban construyendo los romanos aquí en Galicia, repito, en la ciudad de La Coruña, esa torre, ese faro, el faro de Hércules, como se le conoce, estaba naciendo el Señor Jesucristo en Belén de Judea conforme a las profecías que se habían dado acerca de él. Nuestro hermano Alex, él es venezolano, se bautizó esta mañana y él decía, tenía miedo, ¿no? Tenía temor de que pasaran y no se acordaran de mí y se olvidaran de que yo también quería dar este paso de bautismo y de alguna manera pues poner en práctica, ¿verdad?, este mandamiento de la palabra del Señor. Pues no nos habíamos olvidado de él, sino que la habíamos guardado para el día de hoy. Mis queridos hermanos, hoy oficialmente termina el primer viaje misionero. Empezamos en el mes de mayo y hoy, ya digo oficialmente, con este último bautismo de nuestro hermano Alex, damos por concluido este primer viaje misionero que ha sido una bendición del Señor tremenda. Hemos recorrido cientos, miles de kilómetros. El Señor nos ha dado el privilegio de ver personalmente a muchos hermanos, familias enteras de personas que en este último año se han estado entregando al Señor. Hemos tenido la oportunidad de orar juntos, de saludarnos, de comer juntos, bautizar a algunos de ellos, etc. Es decir, el Señor ha sido bueno, como decía Anderson hace un rato, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos muy agradecidos al Señor por habernos dado este privilegio de haber podido realizar este primer viaje misionero y estamos de verdad muy contentos. Primero porque el Señor nos permitió realizar este viaje, pero también porque nos ha guardado. Sabemos que las cosas en Tenerife y en muchas partes de España no están todavía con el tema del COVID, las vacunas y los confinamientos y los aforos limitados. Sabemos que todavía estamos, digamos, sufriendo, ¿no? Todavía estamos experimentando un poco las consecuencias de todo esto. Pero como yo les he venido diciendo, hermanos, el Señor ha sido bueno en este tiempo. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Hemos visto la mano de Dios, la provisión, el respaldo del Señor. Y yo quiero que ustedes se gocen juntamente con nosotros. Porque ustedes también, aunque no pudieron viajar, aunque no pudieron, digamos, de una forma física, acompañarnos en este viaje misionero, espiritualmente, ustedes estuvieron siempre con nosotros, viendo los lugares, viendo las caras, viendo los vídeos que le mandábamos, los bautismos que celebramos, las personas por las cuales oramos, las distintas provincias, las distintas ciudades. Y en este tiempo, ya estando aquí en Galicia, el Señor ha puesto en mi corazón un deseo, el deseo de poder juntar en un solo lugar a los hermanos de nuestra iglesia virtual. Tenemos hermanos repartidos por todo el mundo. Sé que va a ser prácticamente imposible, primeramente porque no cabrían todos, pero en segundo lugar por cuestiones de distancia, de trabajo, etc. Pero el Señor ha puesto en nuestro corazón el hacer un congreso que se va a llevar a cabo en la ciudad de Toledo, a las afueras de Toledo. Hemos reservado ya un hotel cristiano, donde vamos a poder estar un grupo de hermanos de la iglesia virtual, y quiero dirigirme en este momento especialmente a los hermanos de Tenerife, tanto a los hermanos del Puerto de la Cruz como por supuesto a los hermanos de nuestra iglesia en Santa Cruz. Tenemos plazas limitadas. Sé que a muchísima gente le gustaría venir, pero no es un hotel excesivamente grande, no pueden venir cientos y cientos de personas, hay plazas limitadas. Estamos ya llegando casi a la mitad de las plazas que podemos ofrecer para los que quieran estar con nosotros durante esos días, que es del 14 de abril hasta el 17 de abril, ya digo, en un hotel
a las afueras de la ciudad de Toledo. Que si tenemos la oportunidad de visitarla, iremos a pasear por ella y, en fin, ya veremos. Entonces, ya se ha puesto la información, ya se ha ofrecido un correo electrónico, se ha dado la información que ustedes necesitan conocer y quiero animarles a que apoyen esta actividad. Va a ser algo histórico. Es la primera vez, es el primer congreso de nuestra iglesia virtual que vamos a celebrar aquí en España. Seguramente celebraremos otros, si no en España, en otros países. Pero queremos que este primer congreso sea realmente un ejemplo y un botón de muestra para otros que sin lugar a dudas haremos y organizaremos en el futuro. Así es que inscríbanse. Hay muy pocas plazas que podemos ofrecer. Hay más gente de las que quiere venir, pero todavía hay posibilidad de anotarse. Así que entren en ese correo que les he mandado, lean la información que les mandé al grupo de WhatsApp y anímense para que puedan venir muchos de ustedes durante esos días. Es del 14 de abril al 17 de abril. Coincide justamente con la Semana Santa, ¿sí? Así que, mis queridos hermanos, vamos a pasar ya, si les parece, directamente a la palabra del Señor. Me alegro mucho de que en esta tarde haya personas que estén de visita en la iglesia, así que a todos, bienvenidos, y a todos los que están conectados en este momento, les animo a abrir su Biblia por el Evangelio según San Marcos, concretamente el capítulo 16, ¿sí? Es exactamente la misma lectura que se ha leído en esta tarde. Marcos, repito, capítulo 16, del versículo 14 en adelante. Estas son las últimas palabras, las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos. Ya habían pasado 3 largos y hermosos años. Y ahora llega el momento de la despedida. Y el Señor Jesucristo les da una orden, un mandamiento. Y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tal vez ellos pensaron que se refería a todos los judíos, pero no. El Señor quería que fueran a todos los habitantes del mundo en aquel momento, fueran judíos o no, judíos, gentiles, a todas las personas tenían que comunicarles el mensaje que ellos conocían perfectamente. Porque, hermanos, ellos estuvieron 3 años con el Señor Jesucristo, no solamente viajando y conociendo personas, sino siendo instruidos, siendo capacitados por el Señor, para que cuando llegara el momento de asumir la responsabilidad de ir por todo el mundo, ellos supieran qué mensaje es el que tenían que dar. Nunca nadie había sido enviado por el mundo, por las naciones de la tierra, para predicar el evangelio. Es verdad que habían habido profetas, tenemos Jeremías, Isaías, Ezequiel, en fin, tantos profetas que podríamos enumerar. Tenemos el único caso de un profeta que fue enviado fuera de Israel a predicar un mensaje profético, que fue el profeta Jonás. Como bien saben ustedes, en un principio se negó, no quería cumplir la orden, pero finalmente fue a Nínive y predicó la palabra. Pero ahora es la primera vez que el Señor convoca a un grupo de hombres y los manda por todas las naciones de la tierra, no a una nación en particular, a todas las naciones de la tierra a predicar un evangelio, un mensaje que nunca nadie había predicado. El mensaje de que el Mesías había venido, había cumplido todas las profecías que hablaban de su primera venida, había muerto en una cruz, porque los romanos así lo establecieron, que resucitó al tercer día, que ascendió en presencia de muchos testigos nuevamente a la presencia del Padre y que volvería otra vez en su reino, como dijo aquel ladrón en la cruz arrepentido en los últimos momentos de su vida, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese mensaje nunca nadie, repito, lo había predicado. Ningún profeta del Antiguo Testamento tuvo el privilegio de decir, os vengo a anunciar, os vengo a dar la buena nueva de que el Mesías ha nacido en Belén de Judea, como dijo el profeta Miqueas,
murió en la cruz, como dijo, por ejemplo, el profeta Isaías, y cumplió todo lo relacionado con su primera venida. Ningún profeta lo pudo hacer. Estos iban a ser los primeros que iban a tener esa responsabilidad y ese privilegio. Ahora bien, este mandato que el Señor le da a sus discípulos no iba a ser fácil ponerlo en práctica. Porque no era algo como vayan a la aldea y desaten a una asna, a un pollino y me lo traen y nada más. Sino que detrás de la predicación de este mensaje, detrás de la predicación del evangelio, iban a haber persecuciones, cárceles, torturas, personas que iban a hacer todo lo posible por impedir que este mensaje llegara hasta el último rincón de la tierra. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cómo las autoridades religiosas de Israel en aquel momento convocaron varias reuniones donde se les dijo que se les prohibía categóricamente predicar el evangelio en Jerusalén. No lo hicieron, puesto que ellos dijeron, uno de los discípulos dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Fueron encarcelados, fueron azotados, fueron amenazados, pero ellos continuaron predicando el evangelio únicamente en Jerusalén. Hasta que ocurrió algo que todos conocemos. Se produce la muerte del primer mártir de la iglesia. Uno que había sido un diácono de Esteban. Después de dar un extraordinario mensaje, antes de partir a la presencia del Señor, mensaje que por cierto está en el libro de los Hechos y les recomiendo que lean, porque hace un recorrido por toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hasta llegar al Mesías, ¿verdad? Pues después de su muerte se produce una persecución contra la iglesia que estaba única y exclusivamente en aquellos momentos en la ciudad de Jerusalén. Saulo de Tarso, que después se convertiría, ¿verdad? El famoso Pablo, el apóstol Pablo, también se dedicó durante tiempo de su vida a perseguir a los cristianos e impedir que el mensaje del evangelio llegara y que personas abrazaran el nuevo mensaje, esta nueva creencia, y sobre todo impedir que judíos dejaran su judaísmo y se hicieran seguidores de Jesús, del Mesías. 2000 años han pasado desde el tiempo de aquellos hombres que, repito, fueron los primeros en predicar el evangelio. Se dieron cuenta de que ya las cosas estaban muy difíciles en Jerusalén y entonces son esparcidos. Uno de ellos, uno de los miembros de esa iglesia, también otro diácono, dice que fue a Samaria y allí les predica el evangelio de Jesucristo. Miles de samaritanos se convierten y estando en aquel mover tremendo del Señor, en otra región, en otra provincia apartada de Jerusalén, el Señor lo llama, el Señor le habla claramente, así como por ejemplo le habló a Pablo y a Pedro y le habló a Jonás, etcétera. Le dice que deje Samaria y que se vaya en rumbo al desierto. En obediencia a una orden extraña, Felipe lo deja todo y se va al desierto. No se encontró una multitud, no se encontró una ciudad esperándolo con los brazos abiertos, sino se encuentra a un extranjero, a un etíope, un hombre de color, que volvía sentado en su carro de Jerusalén, intentando entender lo que decía el profeta Isaías acerca de la persona del Mesías. Dice que no entendía absolutamente nada. Felipe se monta con él en el carro. Durante varios días seguramente viajaron juntos hasta que llega el momento de detener el carro porque el etíope, que era un funcionario muy importante de una reina de aquellos tiempos llamada Candace en Etiopía, quiere bautizarse. Felipe lo bautiza y vemos cómo un extranjero, en este caso un africano, se convierte al evangelio y hasta el día de hoy hay miles de etíopes convertidos a Cristo, seguidores de Cristo, y algunos piensan que fue por la labor tremenda de aquel hombre convertido en el desierto que lleva el evangelio hasta la misma reina Candace.
Hermanos queridos, todo esto está muy bonito, todo esto lo conocemos, todo esto ya lo hemos compartido muchas veces y forma parte de la historia tanto secular como de la historia bíblica. Pero y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Ahora, ¿quién va a transmitir este mensaje? No solamente a esta generación, sino a los pequeños que en este momento tal vez son niños, pero que dentro de poco serán adolescentes y posteriormente jóvenes y mayormente el día de mañana adultos y formarán sus familias si el Señor no viene antes. ¿Quién se va a encargar de seguir llevando el evangelio a todas las naciones de la tierra? Ya no tenemos entre nosotros ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Felipe, ni a aquellos grandes varones de Dios que la inmensa mayoría de ellos fueron muertos como mártires, entregando sus vidas hasta la muerte por la causa de Cristo y por la predicación del evangelio. ¿Quién va a terminar lo que ellos comenzaron? Ellos fueron capacitados, ellos fueron entrenados por el maestro y ellos sabían perfectamente lo que tenían que decir, lo que tenían que enseñar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Antes de avanzar en este tema, quiero llevarlos a los últimos versículos del Evangelio de Lucas para que tomemos nota de lo que ahí nos dice Lucas en cuanto a lo que hicieron los discípulos después de oír eso de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. En Lucas, el capítulo 24, nos dice a partir del verso 49 algo que Marcos no nos dice. Por eso muchas veces cuando hay pasajes en otros evangelios o en otros libros de la Biblia es muy importante y necesario leerlos para tener toda la información acerca de un acontecimiento. En este caso, Lucas en su evangelio, repito, en el capítulo 24, verso 49, nos dice que Jesús les dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso no lo dice Marcos, pero ahí lo tenemos registrado en el Evangelio de Lucas. Y dice algo más: los sacó fuera hasta Betania y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Verso 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios, y termina diciendo amén. En otras palabras, ellos se vuelven a Jerusalén después de haber estado 40 días con el Señor Jesucristo, después de haber vencido la muerte, después de resucitado, y se van a Jerusalén. Y allí en Jerusalén dice que en una casa, la conocemos como el famoso aposento alto, son investidos, ellos reciben aquella promesa del Padre de la cual hizo referencia el Señor Jesucristo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Algo pasó allí y es evidente que los impulsó para que salieran con poder, para que salieran con fuego y predicaran el evangelio de una forma que nunca, jamás lo habían hecho. El Pedro que entró es un Pedro muy diferente al que se levanta en el mismo día de Pentecostés y da un testimonio público de lo que está sucediendo en aquella sala, en aquella habitación, en aquella casa. Bueno, la cuestión está que en Jerusalén se produce una explosión del poder de Dios sin precedentes en la historia. Miles de personas comienzan a convertirse. Gente enferma, gente sanada, milagros, prodigios, señales, maravillas extraordinarias, y la iglesia empieza a crecer y a crecer y a crecer hasta que sucede la muerte de Esteban. Y a raíz de su muerte se produce una tremenda persecución, y es lo que el Señor utiliza para sacudir a la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, como la conocemos, y comienzan a ir por todas partes anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Ya no solamente predicaban los apóstoles la palabra en Jerusalén, ahora también Felipe, que era un diácono, que después más adelante lo conoceremos como Felipe el evangelista. Y comenzamos a ver a personas que van por todas partes sembrando la semilla del evangelio. Por lo tanto, vemos que hay un cambio. El cambio es que
de tener los discípulos la responsabilidad casi total y absoluta de predicar el evangelio, ahora todos los miembros de la iglesia primitiva que son esparcidos, que son sacados fuera de Jerusalén debido a la persecución, se convierten en portavoces del mismo evangelio que se ha estado predicando en la ciudad de Jerusalén. Ese cambio hizo que el evangelio no solamente se quedara concentrado y se predicara única y exclusivamente en la ciudad de Jerusalén, sino que ahora en todas las provincias, en todas las aldeas, en todos los lugares donde los miembros de la iglesia primitiva que están huyendo de la persecución llegan, predican el evangelio y se producen cambios y maravillas y señales y prodigios y cosas tremendas. Porque el evangelio es poder de Dios. Por eso Pablo, cuando escribe una carta a los hermanos en Roma, él les dice, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio, porque yo sé lo que es el evangelio. El evangelio no es otra cosa más que poder de Dios para salvación. Poder de Dios para ablandar corazones. Poder de Dios para romper cadenas y ataduras espirituales. Poder de Dios para hacer señales, milagros y prodigios. Poder de Dios que cambia familias y países enteros. Poder de Dios que nos ha sido delegado a nosotros para que vayamos con el poder del Espíritu Santo predicando esta palabra y viendo resultados en el nombre del Señor Jesucristo. Retomando lo que decía al principio, entonces ahora ¿a quién ha delegado, a quién ha asignado el Señor en estos tiempos finales en los que estamos viviendo la responsabilidad de transmitir, de anunciar, de proclamar este mensaje? Si ya no tenemos ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Santiago, ni a Felipe, ni a Tomás, si estas personas ya están en la presencia del Señor, ¿quiere decir de que ya no se tiene que predicar el evangelio? ¿Quiere decir de que ya está todo el mundo evangelizado? ¿Quiere decir de que ya está todo hecho? Nada más lejos de la realidad. Nos gozamos por los centenares y miles de personas que en este último año, pues de alguna manera han tenido algún contacto con el evangelio y muchos han nacido de nuevo y ha nacido lo que llamamos la iglesia virtual y vamos a poder celebrar ahora un congreso y la próxima semana antes del culto, si Dios lo permite, les pondremos unas fotografías de un local que se acaba de adquirir aquí en la península, concretamente en la ciudad de Cuenca, para poder retransmitir en directo los cultos. Y vemos que se está extendiendo la palabra. Y vemos que hay lugares donde antes no había ni un creyente, que ahora hay creyentes. Y vemos cómo hay hermanos que se unen en casas para ver juntos los cultos. Gloria a Dios por todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y me gustaría que ahí, los que están en su casa y los que están en este momento escuchándome en la iglesia, dijeran un fuerte amén. Porque la obra es genuina y el Señor no para de sorprendernos, créame hermano, cada día. Pero seamos realistas. Seamos realistas, no nos engañemos, no nos olvidemos de que el mundo tiene millones y millones de seres humanos que no son convertidos, millones y millones de familias que no conocen la libertad de Cristo Jesús, nuestro Señor, millones de personas que están siendo atormentados por el enemigo, personas que seguramente antes de que finalice el verano o este año perderán su vida y pasarán a la eternidad sin haber oído el mensaje del evangelio, como muchos de ustedes ya llevan años y años escuchándolo. Todavía queda mucho camino por recorrer, muchos millones y millones de almas por alcanzar, provincias, ciudades, países enteros donde hay que ir todavía con el mensaje del evangelio. ¿Y quiénes van a ir? Pues ¿saben quiénes, hermanos? Tú y yo. Cada uno de nosotros, cada día, en tu oficina, en tu cafetería, en tu universidad, en tu puesto de trabajo, somos los responsables de predicar el evangelio. Y como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán momentos, y ya han venido, en los que la gente buscarán, tendrán comezón de oír, dice la palabra, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán el oído y de la verdad a muchos que tenían en principio intención de cambiar y de conocer el evangelio. Por eso hay un mensaje urgente que decirle al mundo.
Y es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que murió, que resucitó, que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre, que a través de Él podemos tener todo el perdón de nuestros pecados, podemos obtener la vida eterna, podemos hacer que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida, para que cuando partamos de este mundo, que lo haremos tarde o temprano todos, podamos ir directamente por la eternidad a la presencia del Señor y no estemos eternamente separados, condenados en el infierno, sino que podamos salvar nuestras almas de la condenación eterna. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. ¿Cómo? Bueno, ya cada uno tendrá que orar. El otro día nos enterábamos de que nuestra hermana, no recuerdo ahora mismo su nombre, nuestra hermana de Inglaterra, que pertenece a nuestra iglesia virtual, pues pone en unos papelitos versículos de la Biblia y se va por los bosques, por los árboles cerca de su hogar, poniendo textos bíblicos, ¿verdad? Poniendo versículos en los árboles para que la gente cuando salga a pasear pues pueda leer la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es una forma. Tal vez otros podrán hacer esta semana algo como poner folletos, poner tratados en los parabrisas de los vehículos, como a veces hacen santeros y brujos y gente repartiendo propaganda. Pues dedíquense ustedes a repartir folletos, ¿verdad? En su barrio, en los buzones, en los vehículos para predicar el evangelio. Tal vez otros han sentido en su corazón comprar esta semana una buena cantidad de Nuevos Testamentos o de Biblias y repartírselas a sus compañeros de trabajo, en tu clase, en tu instituto, en el sitio donde trabajas. Tal vez otros han decidido pararse en la esquina de una calle y hablar a la gente del Señor. Es decir, hay miles de formas de predicar el evangelio, pero la cuestión está en que no dejemos de hacerlo. Porque no sé si se han dado cuenta, me imagino que sí. Estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos en los que la maldad se ha multiplicado de una forma extraordinaria. Miren, por ejemplo, la presión terrible que están tratando de ejercer sobre los niños en las escuelas, enseñándoles cosas antibíblicas, cosas totalmente en contra de la palabra de Dios. Y para colmo, miles de esos niños no tienen en su casa a unos padres que conocen de Dios y conocen de la palabra y de los principios de las Sagradas Escrituras para decirles: no, hijos, eso no es del Señor, eso no es de Dios, eso no está bien. No tienen ese privilegio. Y entonces, ¿qué están haciendo? Tratando de descristianizar a nuestra sociedad, quitar a Dios de todas partes, inculcarles enseñanzas totalmente antibíblicas, anticristianas. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Que la maldad se irá multiplicando y multiplicando y multiplicando. El hombre, en su ignorancia, en su locura, cometerá todo tipo de pecados y todo tipo de cosas extrañas, tratando de llenar el vacío de sus corazones, y nos vamos a encontrar, ya nos hemos encontrado, con una sociedad enferma, con un país totalmente vacío, desorientado, donde además se han añadido cosas como crisis, pérdida de poder adquisitivo, gente que ha muerto, otros que están enfermos, temor, angustia, etcétera, etcétera. Y todo esto nosotros tenemos que mentalizarnos de que son parte de las señales de los últimos tiempos que el Señor Jesucristo dijo que aparecerían en el horizonte y que las veríamos con nuestros propios ojos en los últimos tiempos. Así que, mis queridos hermanos, no estamos en este mundo única y exclusivamente los pastores, los predicadores para predicar el evangelio, y los demás pues no cumplen con su función, con su responsabilidad. No, es que es imposible que un solo hombre pueda alcanzar al mundo. Es que es imposible que solamente los pastores predicando el evangelio puedan alcanzar a las naciones. Es un trabajo en equipo, donde cada uno en su área de influencia, con sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo y sus amigos, pueda también en su sector predicar la palabra de Dios,
para que de esa manera lo que recibimos en un culto de domingo pueda ser esparcida la palabra de Dios, la bendición de Dios por toda una ciudad, por todo un barrio, y de esa manera que el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra, para que sean salvos y para que tengan el gozo de la salvación que tú tienes en esta tarde en tu corazón, y para que puedan cantar estas hermosas alabanzas sabiéndole a quién le están cantando, como nosotros lo hemos hecho en el día de hoy. Hay mucha gente perdida, mucha gente confundida, mucha gente desorientada, mucha gente que son presas, son esclavos de Satanás, del diablo. Y el Señor Jesucristo nos dice hoy exactamente lo mismo que le dijo a sus discípulos hace 2000 años. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Algunos el privilegio de ir a más sitios que otros, pero da igual. Todos tenemos a un conocido, a un vecino, a un amigo, a un padre, a una madre, a un primo, a un sobrino, a alguien que no le hemos hablado de Cristo. Y esta semana tienes que romper el hielo. Y no empieces a decir, es que no me va a escuchar, es que no me va a recibir, es que se va a burlar de mí, es que se va a reír de mí, se va a reír de mí. Puedes llevarte muchas sorpresas, muchas sorpresas. Y además, si se burlan, si se ríen, si se meten contigo, no te olvides que también, de vez en cuando, el Señor quiere que reconozcamos que predicar el evangelio no es fácil y que la vida de un cristiano no es una vida fácil y sencilla y cómoda, sino que a veces hay un precio que pagar. Pero bendito sea Dios, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, como si esto no le hubiera ocurrido nunca a nadie, ni a ningún hermano le está pasando, que se rían de él, que le hagan bullying, que le hagan un vacío. Hermanos, esto ha ocurrido, siempre seguirá ocurriendo, pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Hay que sacar el evangelio de los templos. El evangelio no es para predicarlo única y exclusivamente dentro de un salón llamado templo, capilla o iglesia. El evangelio es para ir por todas las naciones de la tierra y predicarlo. Y el Señor respaldará la predicación del evangelio. En algunos casos, con milagros, sí, con milagros, porque todavía el Señor sigue haciendo milagros, aunque hay increíble decir, hay creyentes que piensan que ya los milagros no existen. Y hay creyentes que incluso hasta se oponen, ¿verdad?, que ocurran milagros. Pero el Señor Jesucristo dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y decimos amén. Y a continuación lo que dice, también hay que decir amén. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ahí tienen ustedes señales que acompañarán a los hombres y a las mujeres valientes, atrevidos y osados, que sin importarle la edad que tienen, sin importarle sus limitaciones, se atreven a hablar, a abrir la boca y a decirle, Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz, y siembran la semilla y plantan la semilla en ese corazón y que germine cuando el Señor lo cree oportuno. Mis queridos hermanos, ustedes dirán, pero los discípulos fueron entrenados, fueron capacitados por el Señor. Y yo pregunto, ¿y nosotros? ¿No hemos sido entrenados? ¿No estamos capacitados hoy en día los cristianos del siglo XXI para predicar el evangelio? ¿No hemos tenido suficiente escuela durante este último año, desde aquel famoso 15 de marzo del año pasado hasta hoy? ¿No nos ha enseñado el Señor nada? ¿No nos ha cuidado, no nos ha bendecido, no nos ha ayudado? ¿No nos ha demostrado que Él no nos ha abandonado? ¿No nos ha demostrado el Señor que el Señor está con nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura, y que Él nos ha guardado de la angustia, del desánimo, de la depresión y de la muerte? ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios con tu vida. Y vuelvo otra vez, y algunos me dirán, otra vez nos vuelve a decir lo mismo. Pues sí, voy a ser como esa especie de gotera continua hasta que la palabra sacuda tu alma y tu conciencia y abras los ojos ante lo que te voy a volver a repetir por enésima vez. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Los planes que tienes, los proyectos que tienes, esa agenda que tienes, que quieres ir viendo el cumplimiento de cada uno de tus sueños, de tus objetivos, de tus planes, ¿han sido aprobados por Dios? ¿Quién ha rellenado esa agenda? ¿De dónde nacen esos sueños?
esos anhelos, esos deseos del corazón de Dios o del tuyo propio? ¿Te has planteado si lo que estás haciendo, a lo que te estás dedicando, lo que estás estudiando o a punto de estudiar, nació del corazón de Dios o tal vez del tuyo propio o el de tus padres o el de sabe Dios quién? Es decir, si somos cristianos, digo yo, vivamos como cristianos, pero no solamente cuando vamos al culto, porque es lamentable ver que la vida cristiana, para muchos cristianos, lamentablemente, repito, solamente es ir al culto, solamente ir a la iglesia y ya está. Y el lunes, y el martes, y entre semana, y los fines de semana, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? A tus cosas, a cumplir tus metas, tus sueños y tus objetivos. ¿Y cuándo llegará el día en el que delante del Señor le dirá, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo quiero recordarles a todos y a cada uno de los hermanos que me escuchan y me ven en esta tarde que los discípulos nunca soñaron en ir por el mundo predicando el evangelio. Y este que te habla, tampoco. No entraba dentro de mis planes ser predicador del evangelio, ser una persona que va por las naciones predicando la palabra. Créeme que jamás en mi vida pensé en eso. Ahora bien, ¿a qué se dedicaban los discípulos antes de que fueran llamados por el maestro? Bueno, pues a su vida, a su pesca, a sus redes, a su barca. Eso era la vida de Pedro, esa era la vida de Juan, esa era la vida de Santiago. Personas que vivían en el mar de Galilea y trataban de sobrevivir cada día saliendo a pescar y bueno, tener sus necesidades materiales cubiertas. Pero un día, como bien saben ustedes, un día, el Señor Jesucristo comenzó a llamarlos, a sacarlos de sus puestos de trabajo, como por ejemplo a Mateo, que era recaudador de impuestos y vivía muy bien, muy cómodamente. Y dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Eso no se puede dar hoy en día. No podemos ver gente hoy como Mateo, como Lucas, como Juan, como Pablo, que tenían un encuentro, un enamoramiento tan tremendo con el Maestro, que dejándolo todo se convirtieron en fieles siervos y discípulos de Cristo. ¿Por qué no se ve eso hoy en día? Somos tan egoístas que solamente clamamos al Señor cuando perdemos algo y le decimos, ay, por favor, Señor, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé el celular? ¿Dónde dejé el teléfono? Dios mío, ayúdame a aprobar el examen. Señor, que me concedan los papeles. Dios mío, que me llame ese Señor que me prometió un trabajo. Solamente oramos, clamamos y recurrimos al Señor para pedirle cosas para nuestro propio beneficio. Ese es nuestro cristianismo. A ese nivel hemos llegado a nuestra relación con Dios, que solamente oramos cuando tenemos necesidades y cuando no tenemos ninguna necesidad, que me extraña, no oramos. Esa es la vida cristiana, lamentablemente, que muchos creyentes viven hoy en día. Y yo creo que con lo que nos ha enseñado el Señor en este último año, que nos ha roto la agenda a muchos y nos ha revolucionado la vida, tenemos que plantearnos la vida y nuestro tiempo de una forma muy diferente. Ellos no eran conscientes que el día que fueron llamados por el Señor, en 3 años, se convertirían en predicadores itinerantes del Evangelio. Me imagino, queridos hermanos, que cuando eran perseguidos, torturados y encarcelados, incluso algunos de ellos crucificados, imagino que pasarían esas imágenes por su mente de aquellos momentos en los que paseaban con el Maestro por el mar de Galilea y iban a sanar a los enfermos, y cómo cogieron panes y peces y los repartieron a todos los hambrientos y necesitados en aquella ocasión, y cómo el Señor levantó a Lázaro de la tumba, y cómo el Señor un día lo tocó una mujer con flujo de sangre y quedó totalmente sana, y tantos milagros. Me imagino que esas imágenes estaban grabadas a fuego en sus corazones. Pero todo eso no solamente fue para que vieran cosas bonitas y se gozaran. Todo eso sirvió para capacitarlos para el momento de la verdad. Dios te llamó del pecado del mundo y lo conociste. Al poco tiempo te bautizaste. Comenzaste a asistir a la iglesia. Y la pregunta es, ¿y ahora? ¿Ahora cuál es el siguiente paso? Ya me convertí, ya me bauticé,
ya vengo a la iglesia y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? Ora una vez más, de rodillas al lado de la habitación esta noche y dile, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Porque la necesidad es inmensa, inmensa, enorme, por todas partes, hermano. Por todas partes donde vamos, vemos gente necesitada, ovejas descarriadas, gente vacía, confundida, que necesitan que alguien vaya con el bálsamo del Evangelio para que puedan pasar de muerte a vida como tú y yo hemos pasado, gracias al Señor, hace mucho tiempo. Vamos a orar en esta tarde a nuestro Dios y vamos a pedirle al Señor que en esta semana prediquemos el Evangelio. Mira, con folletos, con canciones, con Biblias, con Nuevo Testamento, saliendo a la calle a predicar, con una guitarra, me da exactamente igual. Pero habla y no calles. Aprovecha las oportunidades que se presenten. No seas una oveja muda, no seas una oveja estéril, siempre oyendo y oyendo y oyendo y engordando, pero nunca dando todo lo que Dios te ha dado en estos últimos años. Cierra tus ojos ahí donde está, mi querido hermano y hermana, y vamos juntos a orar a nuestro Dios y pedir que esta semana cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y que la prioridad sea decir, Señor, ¿a quién le hablo mañana? ¿A quién puedo regalar esta Biblia? ¿A quién le puedo regalar este Nuevo Testamento? ¿A quién puedo invitar para el culto del domingo para traerlo para que escuche tu palabra? Vamos a orar en esta tarde y pídanle, queridos hermanos, al Señor con todo su alma y con todo su corazón. Señor, en esta semana quiero hablar de ti a la gente. ¿Me escuchen o no? Pero yo voy a sembrar tu palabra, porque la palabra de Dios dice que su palabra nunca volverá a él vacía. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Dios mío, en esta tarde por permitirnos oír tu palabra. Palabra que siempre confronta, palabra que nos sacude el alma y la conciencia. Señor, danos en esta semana oportunidades para hablarle a gente de ti, de lo que tú has hecho en nuestra vida, poder contarle a alguien nuestro testimonio, nuestras experiencias contigo, cómo tú nos liberaste, cómo tú nos salvaste, cómo tú nos sanaste, Señor. Pon en nuestro camino gente sedienta, como aquel que iba por el desierto leyendo tu palabra y no entendía nada. Dios mío, toca nuestros corazones, sacúdenos, despiértanos, levántanos, Señor, de la rutina, de la monotonía, del conformismo, y que nos demos cuenta de que la vida cristiana no es solamente pedir y pedir, ir a un culto y escuchar palabra tras palabra, sino es dar, es ganar almas, es predicar el Evangelio, es ver cómo la gente cambia y pasa de muerte a vida. Señor, en el nombre de Jesús, cuando estemos más activos en tu obra, seguramente muchos problemas se resolverán, muchas puertas se abrirán y mucho del desánimo de muchos creyentes desaparecerá, porque no hay nada mejor que estar activo en tu reino, Señor, sirviéndote a ti. Ponemos nuestra vida en tus manos y te doy gracias, Dios mío, porque todavía hasta el día de hoy las puertas están abiertas y quieres usar nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más, ha sido un privilegio, un gozo, una alegría muy grande poder estar con ustedes, poder ver a través del canal de YouTube el culto, poder cantar juntamente con ustedes, disfrutar de la alabanza. El próximo domingo estaré predicando en la iglesia del pastor Marcos Zapata, un tanto retirado de aquí. Ahora mismo estoy en Pontevedra. Esta mañana bautizamos a nuestro hermano Alexi allí en Alexander, en La Coruña. Comimos con unos hermanos en Vigo y estoy ahora predicando aquí desde Pontevedra. El próximo domingo por la mañana tenemos 2 reuniones en la iglesia de Buenas Noticias del pastor Marcos Zapata. Y luego por la tarde, Dios mediante, nos volveremos a encontrar aquí. Así es que, hermanos, les deseo una semana bendecida, que Dios les bendiga, les guarde. Oremos para que pronto desaparezcan estas limitaciones y pueda reunirse el mayor número posible de hermanos en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes. Ya queda menos para poder vernos y tenemos muchas cosas que compartirles, muchos testimonios, muchas anécdotas,
y también muchos planes y proyectos que tenemos que ya en su momento se los compartiremos. Dios les bendiga y saludos para todos los hermanos en esta tarde. Bendiciones, mis queridos hermanos.